Y hoy seguimos en la campaña de oración y ayuno. Hoy es el día 22 de la campaña de oración y ayuno y estamos en la etapa, como ustedes saben, durante estos 40 días estamos orando, teniendo como modelo el Padre Nuestro. Y estamos en la etapa donde el Padre Nuestro dice, danos el pan de cada día. En el día de hoy, en la campaña de oración y ayuno, pedimos el pan de cada día, dánoslo hoy. Dice en este día, dánoslo hoy. Y sabemos que nosotros como hijos de Dios tenemos garantizada esa bendición, porque Dios nos ama de tal manera que Dios nos bendice, nos protege y nos alcanza y provee nuestras necesidades como hijos de Dios. Pero aquellos que no conocen a Dios, aquellos que están fuera de la relación con Dios, necesitan un pan espiritual. Están con hambre, viven con un hambre espiritual. Y la pregunta que quiero hacerme en esta mañana es, ¿cómo podemos hacer para alimentar el hambre espiritual de aquellos que están sufriendo sin Dios y sin esperanza? ¿Cómo podemos hacer nosotros, nuestros hijos, para proveerle ese pan que están necesitando, ese pan espiritual? No hablamos del pan físico, sino ese pan espiritual, ese pan que sacía, que nos sacía, ese pan que es Cristo, ¿no? Nosotros un día conocimos a Cristo y nuestra hambre espiritual cesó. Y quería contarte que hace mucho tiempo había un rey en Israel que había decidido vivir de espaldas a Dios. Y no solo había decidido vivir de espaldas a Dios, sino que además de vivir de espaldas a Dios, había enviado a destruir todos los altares que se habían construido para Dios. Y había enviado a matar a todos los profetas de Dios. Y en medio de esa circunstancia, en una sociedad que vivía de espaldas a Dios, se levanta un profeta de Dios, que dice lo siguiente, dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Este profeta se levanta para hacerle ver a la nación de Israel que Dios es un Dios vivo. Este profeta se levanta para hacerle ver a Israel que el Dios en el que él creía era un Dios vivo. De la misma manera nosotros hoy decimos que Cristo, el Cristo en que nosotros creemos es un Cristo vivo. Es un Cristo vivo, es un Cristo real, es un Cristo verdadero. Y no lo decimos porque lo digan los libros, no lo decimos porque lo digan los mandamientos, sino que lo podemos decir por nuestra experiencia propia. Nosotros hemos experimentado que este Cristo es un Cristo vivo. Y segundo dijo, en cuya presencia estoy. Qué hermoso es tomar conciencia de que siempre estamos en la presencia de Dios. Que nunca podremos escaparnos de la presencia de Dios. Que estemos en el lugar en donde estemos, la presencia de Dios y la presencia de Jesucristo lo llena todo en todos los lugares. Y este hombre, este profeta, que no es ni más ni nada menos que el profeta Elías, se levanta en medio de una generación que vivía de espaldas a Dios, que adoraba a dioses que no, a dioses, a los Baales. Se levanta y dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, en donde menciona eso que te mencioné, eso que te dije. Primera de Reyes 17, capítulo 1, dice la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey que había decidido vivir y llevar a la nación a una vida de espaldas de Dios, dijo a Acab, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En esta frase de Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, encontramos dos claves. Primera clave que encontramos es que Elías trae a Dios a la historia. Trae a Dios a la realidad. Una nación que se había olvidado de Dios, Elías trae a Dios al presente. Elías trae a Dios a sus vidas. Y no les presenta un Dios muerto, les presenta el Dios vivo. Un Dios que él sabía que estaba vivo. Hace descender de esa manera el cielo a la tierra. Eso es lo que hace Elías. Al decir y al proclamar que Dios vive, hace descender el cielo a la tierra. Y no solo eso,
Déjame decirte que el significado de la palabra Elías, la palabra Elías, el nombre Elías, está compuesto por dos palabras. El, que significa poder y fuerza, y A, que significa el verdadero Dios. Elías significaría, en otras palabras, el poder y la fuerza del verdadero Dios. La segunda clave que hace Elías es que en el monte Carmelo, Elías adora. Primeramente, introduce al Dios verdadero en la vida del pueblo de Israel que estaba olvidado de Dios. Y en segundo, adora a Dios. Y cuando adora a Dios en el monte Carmelo, el poder de Dios se manifiesta. Todos conocemos la historia. El fuego de Dios descendió cuando él adoró a Dios. ¿Se acuerdan la historia? Estaban en el monte Carmelo, Elías desafía a los profetas de Baal. Había un animal, un sacrificio que había hecho él y otro que tenían que hacer los profetas de Baal. Y los desafía y les dice, cual sea el Dios verdadero, que derrame fuego sobre el sacrificio. Los profetas de Baal estuvieron todo el día orando a ese Dios y nada pasó. Pero cuando este Elías, que conocía que al Dios al que él alababa, era un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que tiene fuerza y que tiene poder, clamó a Dios, adoró a Dios, fuego del cielo, dice que cayó y consumió todo el animal, todo el sacrificio, y el poder de Dios se manifestó. Y nosotros también necesitamos en este tiempo adorar a Dios de tal manera que el fuego de Dios venga a nuestra vida, adorar a Dios de tal manera que Dios se haga presente. Necesitamos para eso tener autoridad espiritual, y esa autoridad espiritual la encontramos en el secreto. Esa autoridad espiritual la encontramos cuando adoramos a Dios en lo secreto. Ahí nos viene autoridad espiritual. Ahí tenemos esa autoridad para poder enfrentar los problemas. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados? Ellos adoraron a Dios. Adoraron a Dios. Y cuando adoraron a Dios, Dios les contestó. Al igual que Elías, Dios respondió. Y uno podría decir, bueno hermano, pero usted no sabe las batallas, los problemas, las dificultades que tengo, y las batallas producen desgaste. Yo me desgasto, yo me desanimo. Déjame decirte que la revelación de Dios, la revelación de la recompensa que vamos a tener, es lo que te va a dar las fuerzas para seguir adelante. La revelación de la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros es lo que nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Es lo que nos va a dar las fuerzas para seguir en el proceso. Es la que nos va a dar las fuerzas para seguir caminando. Al apóstol Pablo lo apedrearon. Y no era que le tiraron una o dos piedras. Al apóstol Pablo lo apedrearon y se fueron los que lo estaban apedrando porque lo creyeron muerto. Quedó tirado en el piso y como lo creyeron muerto se fueron. Y el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Se levantó, se limpió sus ropas y dijo que esta leve y momentánea tribulación no podrá hacer quitar el mayor y poderoso peso de gloria que él tenía por la promesa que Dios le había dado en el cielo. Esta leve y momentánea tribulación no se puede comparar con el peso de gloria de lo que recibiremos en los cielos. Entonces las batallas sí te desgastan, los problemas, las dificultades quieren frenarte, quieren apocarte, quieren menguar tu fe. Pero es la revelación de la recompensa lo que te da energía, lo que te da fuerza, lo que te hace seguir caminando, lo que te hace seguir creyendo en el Señor, lo que te hace seguir parado en la brecha, estar firme y avanzando, confiando y esperando que un día, veremos a Dios cara a cara. Eso era lo que lo hacía al apóstol Pablo indestructible. Lo apedraban, se levantaba y seguía caminando. Lo azotaban y seguía adelante. El barco naufragaba y él continuaba predicando, avanzando y creyendo y llenando toda la tierra y todo lugar donde él conocía del Evangelio de Jesucristo. De ahí él tomaba sus fuerzas, de ahí él tomaba sus energías. Y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. Vamos a pasar dificultades y muchas veces pasamos dificultades. Pero hay gente que todavía no conoce a Cristo. Hay gente que está hambrienta de Cristo y que está pidiendo el pan de vida. Inconscientemente no saben qué es lo que necesitan. Porque si supieran que es Cristo la solución a sus problemas, vendrían corriendo a Cristo. Sufren, padecen,
viven de espalda a Dios, le han cerrado la puerta a Dios, no quieren saber nada de Dios, no quiere que se les hablen de Dios, pero justamente Cristo y Dios es la solución a sus problemas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar la manera de llevar ese pan de vida para que ellos puedan salir de ese lugar, de esa situación, de ese sufrimiento, para que ellos, al igual que nosotros, puedan encontrar libertad, puedan encontrar paz y puedan ser cambiados y transformados por el poder de Jesucristo. Ahora, vamos a nombrar en esta mañana 3 puertas a modo de poder llevar este pan de vida a las personas. Vamos a mencionar 3 puertas que nos van a permitir entender cómo poder alimentar a aquellos que todavía no tienen a Cristo. La primera puerta son lugares, puertas. Lugares que tenemos que abrir como puertas, ¿sí? Un lugar físico que traiga al cielo a la tierra. Una puerta en donde se pueda manifestar el poder de Dios. Y sabemos que hay puertas de esa manera. La iglesia es una puerta del cielo. La iglesia es una puerta donde se manifiesta, en donde por un momento el cielo desciende, en donde la presencia de Dios está acá, en donde Jesucristo se hace presente cuando alabamos y adoramos. Y cuando la gente llega a esos lugares, donde son lugares puerta, sus vidas son cambiadas. Pero también sabemos que hay puertas del infierno. Hay lugares puertas del infierno. Hay lugares, por ejemplo, donde se vende droga, eso es un lugar, una puerta del infierno. Las rutas muchas veces son puertas del infierno, consagrada por brujos al diablo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué en esa ruta hay tantos accidentes? ¿Por qué en esa ruta una y otra vez chocan? Puertas de muerte, puertas del infierno. Pero nosotros tenemos que abrir puertas del cielo. Puertas en donde el cielo descienda a la tierra y donde el Señor pueda manifestarse. Betel era una puerta del cielo. La palabra de Dios dice que Betel era una puerta del cielo. Y sabe que había en Betel, había una escalera y había ángeles que ascendían y descendían. Un lugar en donde hay una puerta del cielo, donde está la presencia de Dios. Esos ángeles llevaban la intercesión de las oraciones y descendían con respuesta. Donde hay una puerta del cielo, hay oración, hay clamor, hay peticiones que son enviadas al cielo, pero por sobre todas las cosas hay respuesta para nuestras vidas. Hay respuestas para nuestras vidas, porque la palabra de Dios no dice que los ángeles subían y se quedaban allá y no descendían más, descendían. Si estás clamando al Señor, si hay una petición en tu corazón, que por tiempo venís clamando, la palabra de Dios dice que los ángeles descienden y traen la respuesta a tu vida. Los ángeles descienden y traerán la respuesta a tu vida. La respuesta de Dios va a venir a tu vida. Mateo 16, 18 dice así. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 16, 18 que dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Escuchó bien? Dice que Dios nos va a dar las llaves para abrir puertas sobre esta tierra, puertas del cielo, puertas donde el cielo pueda descender a este lugar. Y eso no es más ni menos que autoridad. Dios le ha dado a la iglesia el darle las llaves autoridad para que como iglesia, como hijos de Dios, podamos establecer lugares que sean como puertas donde el cielo, un pedazo del cielo descienda a la tierra. A esta tierra llena de pecado, a esta tierra llena de maldad, a esta tierra llena de vivir una vida de espalda a Dios. Eso fue lo que hizo Elías en el Monte Carmelo. Elías abrió una puerta, un lugar puerta, para que el poder y la gloria de Dios se manifestara. Él seguramente habría tenido un encuentro con Dios, una experiencia personal con Dios. Y fue allá y les dice a la nación, mi Dios es un Dios vivo y estoy en su presencia. Y voy a abrir una puerta para que ustedes vean que es real y verdadero y que su poder se manifieste, y lo hizo en el Monte Carmelo. Segundo,
existen también eventos que pueden ser usados como puertas. Eventos que pueden ser usados para que la manifestación, el poder y la gloria de Dios sea realidad entre nosotros. Lucas capítulo 19, versículo 28, narra la palabra de Dios en ese lugar, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Como Él entra montado en un burro y la gente lo recibe. Ese fue un evento que figura como una puerta, como un antes y un después, porque es la entrada a la salvación. Por medio de ese evento, la salvación venía al pueblo de Israel. Pero los judíos no lo reconocieron. Él era Dios, estaba en la tierra, lo estaban viendo cara a cara y no reconocieron porque tenían otra idea de Dios. No lo reconocieron y hasta incluso lo rechazaron. Usted sabe que Peniel significa cara a cara. Jacob luchó con el ángel. Y al otro día a la mañana dice, ¿cómo no me di cuenta que he estado cara a cara con Dios? Tenemos que vivir de tal manera que nos demos cuenta en cada acto de nuestras vidas que Dios está con nosotros, que Él está cara a cara con nosotros, que ninguna preocupación, que ningún problema, que el vivir acelerado haga que no nos demos cuenta que estamos viviendo cara a cara con Dios, que Dios es un Dios que quiere estar cara a cara junto con nosotros. En todo evento puerta, lo que es más importante es que la presencia de Jesús se haga realidad. En cada evento y en cada lugar que sea una puerta, un pedazo de cielo acá en la tierra, lo más importante es que Jesús esté, que Él sea la persona más importante, que Él sea a quien venimos a buscar. Que lo único que anhele nuestro corazón es saber que en ese lugar, en ese evento, en esa circunstancia está Cristo. Cristo es lo que marca la diferencia, que está su gloria, que aparezca la gloria de Dios en ese lugar. Porque cuando la presencia de Cristo está, cuando la gloria de Dios está, ahí algo va a suceder, algo va a cambiar en nuestras vidas. Y si no, lea junto conmigo, mire lo que dice Primera de Samuel, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 19, versículos del 18 al 24, para ver la importancia de la gloria de Dios, lo que significa la presencia de Dios, lo que significa que esté Cristo en nuestras vidas, lo que significa que esté Cristo en nuestro hogar, lo que significa que esté Cristo en todos lugares por donde nos movemos, cuando vamos al trabajo, que pueda estar Cristo, que pueda estar su presencia, su gloria. Y Samuel, 1 Samuel capítulo 19, versículo 18 al 24, dice así, cuando uno en algunas Biblias lee el capítulo 19, al comenzar el capítulo, podemos leer, Saúl procura matar a David. Saúl se había propuesto matar a David. Saúl se había puesto como objetivo matarlo. Y en el versículo 18 en adelante dice, huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Versículo 21 dice, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot de Ramá, y también sobre él el Espíritu de Dios. Y también vino, sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot de Ramá. Y el versículo 24 dice, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y aquella noche, y de aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. ¿Se da cuenta? Cuando un pedazo de cielo está en la tierra,
cuando la presencia de Cristo está en la tierra, cuando la gloria del Señor está en la tierra, cambia y transforma la vida de todos los que se acercan a ese lugar. Cambia y transforma la vida de todos los que se acercan a ese lugar. Ninguno de los mensajeros vino para profetizar, y menos Saúl. Vinieron con la sola idea de llevarse a David. Y Saúl vino con la sola idea de matar a David. Pero cuando llegó a ese lugar, el Espíritu de Dios, por cuanto, ¿qué es lo que habían hecho David y Samuel? Habían creado un ámbito en donde la gloria de Dios se manifestaba. Un ámbito, un espacio, una habitación, un lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, las personas son cambiadas y son transformadas. Aquellos que vienen con el espíritu de muerte, aquellos que vienen a atacarte, van a ser cambiados y transformados por Dios, por el Espíritu de Dios, por la gloria de Dios. Como hijos de Dios tenemos que crear espacios, ámbitos, en donde la presencia de Cristo sea lo más importante. Podrá faltar todo, lo que nunca jamás deberá faltar en esos espacios es la presencia de Cristo. Es la gloria de Cristo. Podrá faltar todo, pero nunca tendrá que faltar, siempre tendrá que estar presente la presencia de Cristo. Entonces tenemos como hijos de Dios que crear ámbitos. Y cuando comencemos a crear ámbitos en la iglesia y fuera de la iglesia, donde la presencia y la gloria de Dios se manifieste, aquellos que tienen hambre, que necesitan pan, serán saciados. Aquellos que no conocen a Dios serán saciados, porque llegarán a ese lugar y serán cambiados y transformados por el poder de Dios, por el poder de Cristo. En tercer lugar, también existen personas como puertas. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, habitáculo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, tabernáculo. Un tabernáculo era una tienda de reunión. Somos el tabernáculo de Dios, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Y por eso la palabra de Dios resalta, dice que Dios en estos tiempos iba a restaurar el tabernáculo de David. Eso lo vimos en una predicación hace tiempo. Y se acuerda que decíamos que Dios no había decidido restaurar el tabernáculo de Moisés, ni había decidido restaurar el templo de Salomón. En estos tiempos Dios iba, y de hecho ya lo hizo, en Jesucristo el tabernáculo de David fue restaurado. Y nosotros vivimos en la etapa en donde el tabernáculo de David está restaurado. Y déjame decirte que tabernáculo significa lugar de encuentro. Y David significa amado por Dios. Es decir, que Dios está queriendo que establezcamos espacios, lugares de encuentro, donde podamos sentirnos amados por Dios. Donde nosotros podamos sentirnos amados por Dios y donde aquellos que no conocen a Dios y lleguen a ese lugar sean cambiados y transformados y se sientan amados por Dios. Porque ese es el único sentimiento que tiene Dios para con sus hijos, la manifestación de su amor. Él nos ama con amor infinito. Él nos ama de tal manera que quiere que tengamos un lugar de encuentro. En estos 40 días de oración y ayuno, yo te animo a que te esfuerces para que puedas tener a lo largo del día ese lugar de encuentro, ese espacio de encuentro, ese momento de encuentro en donde puedas sentirte amado por Dios. Y Dios quiere restaurar esa esencia, ese tabernáculo. Y David entendió esto. David entendía, David sabía que, y se preguntaba, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo puedo hacer para que la presencia de Dios esté con nosotros, para que la presencia de Dios esté en este lugar? Entonces, ¿qué hizo? Agarró, hizo una tienda y quitó todos los instrumentos, y en lugar de instrumentos puso personas. Puso músicos, puso cantantes, puso porteros, personas puso para que adoraran a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está tan interesado en los instrumentos, sino que Dios está interesado en las personas. Dios está interesado en tu vida y en mi vida. Y Dios quiere manifestar su amor a tu vida y a mi vida. Y Dios quiere contestar las peticiones que hay en tu corazón y en mi corazón. Y Dios quiere contestar las oraciones que le estamos haciendo a Él. Porque Él está interesado por nosotros. El amor de Dios es tan grande que Él se interesa por nosotros, por nuestras preocupaciones, por nuestras enfermedades, por nuestra economía, por todo lo que nosotros somos, porque Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Entonces, ¿qué hizo David? Trajo un pedazo de cielo a la tierra
y creó un ámbito, un espacio, en donde se alabara las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Continuamente alabando a Dios, continuamente adorando a Dios. Es decir, hizo descender un pedazo del cielo a la tierra. Un ámbito, un espacio, donde alabemos y adoremos a Dios continuamente. Continuamente. E hizo turnos y se reemplazaban, pero la alabanza no dejaba, no paraba la alabanza, no dejaban de alabar, continuamente alabando y alabando. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se vino a vivir con David durante 40 años. Como consecuencia y como respuesta de esa alabanza y esa oración continua, Dios vino a vivir con David durante 40 años. Y durante esos 40 años, David no perdió ninguna de todas las batallas que tuvo que enfrentar. Durante esos 40 años, la nación de Israel, no hubo enemigo que pudiera pararse frente al ejército de Israel, sino que todo enemigo que venía contra el ejército de Israel era derrotado. ¿Por qué? Porque David había entendido. David había entendido cuál era el secreto. El secreto era hacer descender un pedazo del cielo a la tierra, en donde haya alabanza y adoración continua. Y ese es el mismo secreto que tenemos que utilizar nosotros, es la misma herramienta que tenemos que utilizar nosotros para llevar el pan de vida a aquellos que tienen hambre de Dios. El mismo secreto, tenemos que hacer descender un pedazo de cielo a la tierra, para que cuando la gente se acerca sea cambiada y transformada por el poder de Cristo. No somos nosotros, es Cristo. Es Cristo nuestra esperanza de gloria. Es Cristo el poder que cambia y transforma los corazones, las mentes y las vidas. Ahora, ¿cómo hacemos para vivir 24 horas los 7 días de la semana en la presencia de Dios? Vamos a leer rápidamente. No tengo la hora, pero ya debemos estar en tiempo. ¿Cómo hacemos para vivir las 24 horas y los 7 días de la semana en la presencia de Dios? Salmo 24:7. Salmo 24:7. Vamos a leer el Salmo 24:7. Dice el Salmo 24:7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Lo repito de nuevo. Salmo 24:7. La fórmula, el secreto que encontramos acá para estar las 24 horas, los 7 días de la semana en la presencia de Dios. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Acá hay dos cosas que David les estaba diciendo a las personas de su época. Primeramente, que entiendan que son puertas eternas. Cada uno de nosotros somos una puerta eterna. Jesucristo es la puerta de la salvación, pero nosotros somos puertas que podemos anunciar y dar a conocer a Jesucristo como el Salvador. Es más, somos instrumentos en sus manos. Dios quiere utilizarte como instrumento, quiere utilizarte como una herramienta para que puedas ser una puerta, un canal, alguien que lleve un vocero de Dios, que lleve la salvación a quienes no lo conocen. Y Él dice, alzad puertas. Primeramente nos está diciendo que somos puertas eternas. Y segundo, que tenemos que alzar nuestras cabezas. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. El apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús. Es la manera en la que tenemos que vivir las 24 horas del día. Porque si nosotros alzamos nuestras cabezas y ponemos los ojos en Jesús, entonces, que dice el Salmo, que vendrá como consecuencias, entonces y solo entonces entrará el Rey de Gloria a nuestras vidas. David entendía que el pueblo de Israel era un pueblo que vivía como puerta cerrada hacia Dios. Entonces Él les está diciendo, no, señores, no cierren su puerta a Dios. No se cierren a Dios, sino que transfórmense en puertas abiertas. Porque ustedes son puertas eternas. ¿Y cómo tienen que vivir?
con la cabeza alzada, con los ojos puestos en Jesús. Porque cuando vivimos con la cabeza agacha, cuando vivimos mirando al piso, lo único que logramos ver es lo terrenal. Lo único que logramos ver son nuestras incapacidades. Lo único que logramos ver es nuestras debilidades. Lo único que logramos ver es nuestras imposibilidades. Entonces cuando vivimos mirando lo terrenal decimos, no, yo no puedo. Yo no lo voy a lograr. Decimos, no, yo no me voy a sanar. Yo no voy a salir de esta situación económica. Cuando vivimos mirando la tierra decimos, yo no voy a lograr conseguir trabajo. Cuando vivimos mirando a la tierra, miramos lo imposible, los imposibles que tenemos. Pero cuando alzamos los ojos y miramos a Jesús, todo lo terrenal y todos nuestros imposibles se transforman en posibles. Todos nuestros imposibles se transforman en posibles por su poder. Porque Él es el Dios de los imposibles. Él es el Rey de Gloria. Y está buscando Elías, hombres y mujeres como Elías, que se levanten en esta generación y que le digan a las personas, Dios vive. Cristo vive. No porque lo haya leído en ningún lado, sino porque lo sé por experiencia propia. Y este Cristo que vive, estoy en su presencia. No puedo huir de su presencia. Y cuando tomamos conciencia de la presencia de Dios, muchos de nuestros pensamientos, muchos de nuestros sentimientos y muchas de nuestras conductas deberían de cambiar. Porque estamos en la presencia de Dios en todo momento. Tenemos que seguir el ejemplo de Elías, pararnos en esta generación que no quiere saber nada de Dios, pero que justamente Dios es la respuesta a su vida y que se niega a tener trato con Dios y decirles, Dios vive. Dios vive y estamos en su presencia. En primer lugar deberíamos hacer eso. En segundo lugar, deberíamos comenzar a generar ámbitos, espacios, lugares de gloria y de la presencia de Cristo, en donde Cristo sea la persona más importante, en donde podrá faltar todo, pero tiene que estar Cristo, porque cuando esos ámbitos comiencen a generarse, la gloria y el poder de Dios comenzará a cambiar y transformar las vidas de esas personas. Nosotros debemos ser personas que transportemos, como la nube en el desierto, ¿se acuerda? La nube en el desierto era la gloria de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que ser una nubecita, que donde nos movamos, entremos, cuando salgamos en el lugar en donde estemos, la gloria y la presencia de Dios se manifieste y todas las personas que se acercan a nosotros sean cambiadas y transformadas por el poder de Cristo. Eso es lo que Dios está esperando en estos tiempos. Que nos levantemos para entender que cuando le alabamos y le adoramos las 24 horas del día, aparece el Rey de Gloria en nuestras vidas. El Rey de Gloria va a aparecer. Lo hizo durante 40 años en Israel con David. Y lo va a hacer con nosotros. Lo va a hacer con todo aquel que crea. Porque hay una promesa que dice, no te dejaré ni te desampararé. Y Jesucristo mismo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuántos lo creen? Dele gloria a Dios si lo cree. Un fuerte aplauso para el Señor. Lo más importante que quiero decirte en esta mañana es que un encuentro, y la palabra de Dios dice que somos tabernáculo y el tabernáculo es un lugar de encuentro, que un encuentro con el Rey de Gloria es lo que marcará la diferencia en tu vida. Un encuentro con el Rey de Gloria marcará la diferencia en tu vida. Podrás encontrarte con muchísimas cosas, pero lo único que verdaderamente cambiará tu vida y podrás decir que hay un antes y un después es teniendo un encuentro con el Rey de Gloria. Yo te pido que te pongas de pie y vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana que es una bendición para nosotros, porque es un día más, porque Él está en este lugar y porque hemos entendido y comprendido que solo podremos saciar el hambre de aquellos que tienen hambre de Dios. Solo podremos darle el pan de cada día a aquellos que todavía no han llegado a los pies de Cristo si nosotros nos transformamos en puertas que dan a conocer el poder, la presencia y la gloria de Cristo. Si nosotros nos transformamos en instrumentos
en donde el poder y la gloria de Dios y de Jesucristo se manifiesta. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Gracias por un día más de vida. Gracias por poder estar en este lugar alabando y bendiciendo tu nombre. Por saber que tú eres la persona más importante en este lugar. Y no solo eres la persona más importante en este lugar, sino que eres la persona más importante en nuestras vidas. Gracias porque tú nos cambiaste y nos transformaste. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque muchas veces, Dios mío, somos faltantes y fallamos. Pero sabemos que en tu gracia y en tu misericordia tú nos perdonas y nos das nueva oportunidad. Tú nos perdonas y nos permites y nos das otra oportunidad para seguir adelante. Que podamos, Padre Celestial, tomar nuestras fuerzas y nuestras energías en esta mañana de la revelación de lo que tú vas a darnos en los cielos, Señor. De esa gloriosa promesa de que habitaremos contigo y que recibiremos una corona de vida, Señor. Que eso nos anime, nos aliente, nos dé energía, fuerza para seguir adelante. Como el apóstol Pablo, para seguir batallando, para seguir creyendo, para seguir confiando, para seguir predicando y para seguir dando testimonio de que tú eres un Dios vivo, que tú eres el Cristo vivo y que estamos en tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.